chicos de la SAFIR. La SAFIR es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión van a hablar sobre el tema de la luz y para ello está con nosotros Aldo Acosta Durán y Joel Chávez Morales. Otra vez bienvenidos. Qué gusto que estén por acá. Aldo ya conocido. Exactamente. Joel Chávez creo que es la primera vez que nos acompaña. Sí, es la primera vez, la primera vez que lo he conocido. Pues yo quiero decirles que a mí me entusiasma mucho el entusiasmo que ustedes tienen en SAFIR, dan pláticas, dan orientaciones, hacen sesiones de observación y demás, siempre andan actualizados. Y ahora, bueno, pues está haciendo un juego de palabras en relación a que, para hablar de la luz, vámonos a la velocidad de la luz, porque el tiempo aquí sí, adelante, está correteando. La luz se mueve a 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Pero siempre que hablamos de la luz hay que empezar a definirlo, entonces definirlo es algo difícil que ha llevado de toda la historia, hacer qué es la luz, es una onda, es una partícula, qué es. Entonces la luz, para el tema que vamos a ocupar hoy, vamos a definirlos como parte del espectro electromagnético y vamos a hablar precisamente de esa parte que es visible para nosotros, la luz visible. Entonces sabemos que la luz se desplaza a 300 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, si bien ya como parte del espectro electromagnético se comporta como una onda, es una onda, también podemos describirlo como un fotón. Entonces ahí se describe como una partícula. Esa dualidad onda-partícula ya nos trae más problemas cuando tratamos de definirla y de estudiarla, y ya nos lleva a lo que es la mecánica cuántica, que pues, esperemos que algún día tengamos la oportunidad de hablar de ello aquí Va a estar muy complicado, Joel, porque esos temas son muy difíciles, pero si tú dices que vienes a hablar de eso, adelante. Por lo pronto hablemos del aspecto electromagnético. Vamos a hablar precisamente, vamos a dejar claro que vamos a hablar del espectro electromagnético. ¿Para qué nos sirve entonces saber el espectro electromagnético? Pues la astronomía se ha basado en la observación, entonces lo que vemos de las estrellas, las galaxias, es la luz. Entonces, cuando vemos un telescopio, cuando ponemos y apuntamos a las estrellas o los planetas, lo que estamos recibiendo es la luz. Entonces, sabemos que su velocidad es de 300,000 kilómetros por segundo. Si ponemos esa velocidad sobre la distancia que nos separa con el Sol, que es aproximadamente de 150 millones de kilómetros, obtenemos una unidad de que en astronomía llamamos unidad astronómica, que es la distancia media entre el Sol y la Tierra. Si hacemos un cálculo matemático sencillo, sabemos que nos daremos cuenta que la luz que nos llega del Sol nos tarda 8 minutos aproximadamente en llegar a la Tierra, en que nosotros la vemos. Es decir, cuando nosotros en SAFIR hacemos una observación solar, lo que estamos viendo es el Sol como era hace 8 minutos. Es algo que salió hace 8 minutos. Hace 8 minutos, estamos viendo la fotografía. Y es la estrella más próxima que tenemos. Es la estrella más próxima. Estamos viendo la fotografía de cómo era el Sol hace 8 minutos. Con la Luna que está más cerca, estamos viendo más o menos cómo era hace aproximadamente un segundo y un poquito más. Entonces, la estrella más cercana de la Tierra, obviando al Sol, es Próxima Centauri. Está a 39.7 billones de kilómetros. Es una distancia muy grande. Y si vamos viendo estrellas más alejadas, galaxias, nos damos cuenta que para decir qué tan lejos está en kilómetros tenemos que poner un montón de ceros. Entonces eso ya no es práctico. ¿Qué es lo que hicieron los astrónomos? Idearon una nueva unidad para medir la distancia. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a tomar como referencia la velocidad de la luz y el tiempo que tarda la luz en recorrer, lo que recorre la luz en un año, vamos a llamarlo año luz. De esa manera podemos medir distancias más largas. Y entonces Próxima Centauri quedaría a 4.22 años luz. Y otra estrella que es Sirio, que es la más brillante en el cielo, estaría a 8.5 años luz. Bueno, son distancias, perdón Aldo, ahorita te doy la palabra, son distancias que no podemos nosotros, bueno, al menos un servidor, realmente imaginar, ¿no? En 8.5 años quiere decir, la luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo se tardaría 8.5 años en que nosotros la pudiéramos observar. Sí, así es. Por ejemplo, ahorita mencionaba, ¿no? 39.7 billones de kilómetros. O sea, son muchísimos ceros atrás del 39.7. Por eso se estableció esta regla, ¿no? De ocupar el año de luz para poder ocupar. Esta propiedad de la luz nos muestra, es como ver al pasado, ¿no? Del universo. Lo que decía Joel, ¿no? Que es como ver fotografías de los objetos que estamos observando. Y en este concepto, por ejemplo, si quisiéramos ver galaxias ya muy lejanas a nosotros, por ejemplo, la más cercana, que es la galaxia de Andrómeda, se encuentra a 2.5 millones de años luz.
No, pues hace rato con 8.5 años, ahora ya pásalo a billones de kilómetros, es muchísimo. A lo mejor ya ni existe esa estrella. Exactamente. Es el detalle de la luz. Por ejemplo, decíamos de Próxima Centauri, que está a 4.22 años luz. O sea, que a lo mejor ya dejó de existir hace 4.22 años, y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, si instantáneamente ahorita quitáramos el sol de donde está, o sea, nos enteraríamos hasta 8 minutos después. Ni siquiera nos enteraríamos. Inclusive el rango gravitatorio que nos proporciona el sol nos vamos a enterar de él hasta después de 8 minutos. Eso es lo bastante interesante. ¿Cómo ves, Alejandra? Está complicado, ingeniero, pero vamos a darle lectura a una pregunta que hace Octavio Waxac, ese es su nombre por Facebook, y dice que cómo se comporta la luz. Joel, Aldo, ¿qué le contestan a nosotros? ¿Cómo se comporta? ¿En qué sentido? ¿Cómo se comporta? La luz tiene esta dualidad, mencionaba Joel, de la onda partícula. No quisimos ahondar mucho en el tema porque decíamos, es que eso es ya meternos con algo de mecánica cuántica. A grandes rasgos, por poner el comportamiento de la luz, cuando, por ejemplo, ves los rayos infrarrojos de tu televisor, si tú tapas el control remoto de tu televisor, no puedes cambiar de canal, no la puedes ni siquiera prender. Ahí estás tú obstruyendo algo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera tapar la antena de mi celular, de todos modos podría captar alguna señal de radio, ¿no? Por ejemplo, en la que se transmite de aquí de radio. Si yo le pongo las manos a la antena, se sigue transmitiendo. ¿A qué voy con esto? A que las ondas pueden traspasar nuestra piel, nuestro cuerpos, paredes, y las partículas no son detenidas. Pero la luz la podemos parar como es en el rango electromagnético, la podemos parar, podemos poner una lámpara y podemos parar la luz, pero a la vez la luz es una onda. Viene del espectro electromagnético. Entonces de repente durante muchísimo tiempo, o sea, era un golpe a la cabeza decir que la luz se comportaba como una partícula. Llegó Aldo, y dijo, incluso fue un gran debate histórico entre si la luz es onda o es partícula. Pero nos dijiste al principio que es ambas cosas. Es ambas cosas, sí. Pero cuando se empezó a descubrir todo esto, cuando se empezó a investigar la luz, se peleaban porque unos estaban a favor de que fuera partícula y algunos a favor de que fuera una onda. Entonces llega la mecánica cuántica y más o menos trata de explicar. A ver, para entenderla, podríamos considerarla en algunos casos como onda y en otros casos como partícula. Exacto. O siempre hay que considerarla como ambos. Es la comodidad de lo que estamos nosotros observando. Por ejemplo, Maxwell se apoyó sus ecuaciones se apoyó en ocuparla como una onda. Él decía, no, es que la luz tiene 3 componentes, ¿no? Tiene 2 componentes. Y hay quienes decían, por ejemplo, Erwin Schrödinger, que hace poco fue su aniversario, su natalicio. Decía, no, es que sabes que la luz es una partícula, es un fotón.